Bienvenidos, vamos a tocar el tema de las citas textuales mayores a 40 palabras. En este caso, vamos a realizar todo un proceso de cómo extraer la información de un documento y pegarlo directamente aquí en el Word. Entonces, vamos a realizar todo ese proceso, pero antes de realizarlo es necesario conocer lo que nos dice las normas APA para las citas textuales mayores a 40 palabras. Aquí tengo un documento que nos habla directamente de cómo debe de ser las citas con más de 40 palabras. Vamos a leer y de acuerdo a lo que leemos vamos a ponerlo en práctica. Dice, las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después, es decir, que las citas textuales mayores a 40 palabras, el punto va antes de la información del autor. En cambio, en las citas que se hacen menores a 40 palabras, el punto va al final, es decir, después de la información del autor, es decir, el año, el nombre o el apellido del autor, seguido después del número de página. En todo caso, les voy a dejar un video, un enlace para que puedan observar un video que he realizado con citas textuales menores a 40 palabras. Sigamos con la lectura. Comienza una cita de este tipo en una nueva línea y sangre el párrafo media pulgada de 1.27 centímetros desde el margen izquierdo, en la misma posición en un nuevo párrafo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional. Al final de una cita en un bloque, cite la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis después del signo de puntuación final. Aquí hay un ejemplo de una cita mayor a 40 palabras, lo que se encuentra en verde, y aquí nos indica, normalmente el 1.27 centímetros es lo que nos indica las normas APA que se debe de realizar sangría. En este caso está solo considerando el primer párrafo, esta parte de acá. Pero acá hay un segundo párrafo donde la primera línea del segundo párrafo tiene 1.27 centímetros adicionales para reconocer que esto forma parte de lo que nos está diciendo un autor. Y al final, como se pueden dar cuenta, aquí se encuentra el punto y después del punto la información del autor, del año y el número de página de donde se sacó esta información. Entonces lo que vamos a realizar es el mismo caso, pero desde el inicio. Entonces, yo aquí tengo ya un artículo, en este caso es una revista, un artículo científico de una revista, que en este caso es Ciencia UNEM. Lo que yo siempre recomiendo para sacar información de estos documentos es lo siguiente: sacar siempre información del resumen, de los resultados. ¿Por qué de los resultados? Porque en los resultados siempre el autor se va a enfocar a describir la información o a analizar la información que ha obtenido en base a sus herramientas para llegar a unos datos o a unos resultados que están en base a sus objetivos. Eso de manera general. Y también otro lugar donde uno puede sacar información que sea escrita por el autor es en las conclusiones. Y en base a estas conclusiones yo voy a sacar información. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta parte de aquí, de este primer párrafo y de este segundo párrafo, para hacerlo de acuerdo a como hemos visto en el ejemplo y a lo que nos decía las normas APA. Esta información ya la tengo copiada, vamos acá a un Word y la voy a pegar. Bueno, en este caso, aquí se me ha pegado de acuerdo a como está en el artículo. Voy a hacer pausa a este video y ya cuando lo tenga ya normal, continuamos. En este caso ya he hecho de poner los párrafos de acuerdo a cómo deben de ir. No le he hecho ninguna configuración, pero vamos a realizar la configuración de acuerdo a las normas APA. Aquí voy a enseñarles algo adicional que me estoy dando cuenta. Normalmente cuando se saca información de otro documento y se pega en un Word, siempre normalmente trae doble espacio. Para sacar estos doble espacios rápidamente, lo que vamos a hacer es acá en inicio, nos vamos a reemplazar
y aquí en reemplazar vamos a darle doble espacio 1 y 2, y acá en reemplazar con vamos a darle un espacio y reemplazar todos. Se han reemplazado 73, damos clic en sí, nuevamente confirmamos sí y aceptar. Cerrar. En el caso de quedar, normalmente cuando queda algo, espacios adicionales, se marca con celeste la parte inferior del texto. Vamos nuevamente a reemplazar y así mismo 1, 2 y reemplazar con un espacio. Reemplazar todos, se han reemplazado 7, damos clic en sí, nuevamente sí y aceptar. Cerrar. Ahí el texto está normal, sin doble espacio. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a poner este contenido de información de acuerdo a las normas APA. Yo anteriormente hice un video donde explicaba cómo realizar lo que es el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, el interlineado del párrafo y lo que es la sangría. Yo ya lo tengo aquí ubicado en este bloque, pero les recomiendo revisar el siguiente enlace. Bueno, dicho eso, voy a dar clic aquí y automáticamente ya se ha quedado de acuerdo a las normas APA. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Normalmente estas citas textuales mayores a 40 palabras, hay dos maneras de realizar la cita. Voy a poner ejemplo 1. Vamos a comenzar así. De acuerdo con, según con o en base a, seguido de eso, de esos conectores de párrafo, pueden utilizarlos para citar a los autores. Yo voy a utilizar de acuerdo con, y aquí voy a ingresar la información de los autores de este documento. Aquí tenemos que es Álava y Barahona. Y ubico, de acuerdo con Álava y Barahona, seguido de eso sigue lo que es el año, y el año va entre paréntesis. Pero para ingresar lo que es el año, vamos a ingresar la cita textual. Bueno, en este caso vamos a ingresar la cita, pero desde aquí, desde Word, en la pestaña de referencias, vamos a ingresar una cita. Asegúrense que cuando vayan a ingresar la cita en el estilo esté APA. Aquí en agregar nueva fuente vamos a darle clic y el tipo de fuente bibliográfica, en este caso es un artículo científico. Hay otras opciones, se puede elegir libro, sección de libro, actas, informes, también para ingresar tesis, que ese es otro video adicional que les voy a enseñar, pero en este caso es un artículo científico. Aquí en autor vamos a ingresar la información de los autores. En la parte inferior viene un ejemplo de cómo ingresar la información. Igual yo se las voy a explicar a medida que voy ingresando la información. Aquí en autor lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso es Álava Junior y Barahona Stephanie. Siempre cuando se va a ingresar esta información se comienza por los apellidos. En este caso Álava, coma, ponemos Junior, punto y coma para referirnos al siguiente autor. En este caso es Barahona, una coma y el nombre, Stephanie. El título va a ser el título de este documento, en este caso es Impacto Tributario. Lo copio y lo voy a pegar. Nuevamente regreso, voy a copiar la siguiente parte del título, copiar y pegar. Aquí en nombre de la revista, el nombre de la revista en este caso es Revista Ciencia UNEMI. Pongo Revista Ciencia UNEMI. El año va a ser el año en que se publicó esta información. En este caso, el año es 2021. Números de página. Y la página de este artículo es del 87 a la 95. Siempre toda esta información va a tener todos los artículos. En este caso la información está en la parte central del documento y no quiere decir que todos los artículos tengan la misma estructura. Cada documento de artículo científico va a tener la misma información pero en diferentes lugares del documento, a veces al principio, a veces al final,
y eso va a variar dependiendo de la revista. En este caso el número de página es el 87 al 95. Entonces pongo del 87-95. Recuerden que igual en la parte inferior de cada uno de estos campos viene un ejemplo. Adicional a esto, lo que voy a hacer es ingresar información, en este caso para artículos hay que ingresar lo que es el volumen y el número. Aquí tenemos lo que es el volumen, que es el número 14 y el número es 36. Ponemos volumen 14, número 36. Y adicional a esto, en todas las revistas normalmente saben a ver lo que es el DOI o bien el URL. En este caso esta revista sí tiene DOI al parecer, ¿sí? Voy a hacer de copiar del 10 en adelante. Recuerden siempre que cuando se va a ingresar el DOI de las revistas, en la cita que se va a realizar desde el Word, se va a comenzar a copiar desde el 10 en adelante. Entonces, igual aquí en la parte inferior nos indica que desde el 10 en adelante se va a ingresar la información. Una vez que se ha ingresado todo esto de aquí, lo siguiente que debemos realizar es dar clic en aceptar. Automáticamente aparece una cita. Ya nos viene con los apellidos de los autores y el número del año. En este caso lo que yo voy a hacer es editar la cita para que solo aparezca el año. Voy a dar su primer autor y su primer título y solo dejo el año. Clic en aceptar y ya tenemos lo que es el año. De acuerdo con Ala y Barahona 2021, afirman que dos puntos. Después de esos dos puntos viene lo que es esta cita. Y aquí lo que vamos a hacer de acuerdo a las normas APA es elegir esta parte. Vamos a activar lo que es la regla. Para activar regla, en caso de que no lo tengan, nos vamos a vistas. Y aquí donde dice regla, le damos clic y se activan las reglas. En este caso, esta regla voy a seleccionar la parte superior de esta flecha y movilizarla hasta la otra flecha que está acá, para que esto quede con sangría de 27 centímetros todo el párrafo. Ahora acá, para este segundo párrafo, recordemos que las normas nos decía que la primera línea del segundo párrafo lleva sangría adicional de 1.27. En este caso voy a inicio y aquí en donde yo tengo ya asignado lo que es las normas APA, le doy clic derecho, voy a modificar y en formato voy a poner párrafo y aquí en línea de párrafo voy a ponerle 1.27 adicional. En este caso 1.27 más 1.27 es 2,54. Entonces ponemos 2,54 y ya tenemos lo que es una sangría de 2,54. Aceptar, aceptar, y este párrafo ya me queda con una sangría adicional de 1.27. Ahora, para colocar la sangría de después de esta primera línea con 1.27, solo vamos a tener que mover esta flecha superior y dejarla alineada al párrafo anterior. Y aquí ya tenemos lo que es la cita de acuerdo a las normas APA, pero algo adicional que falta aquí. Ya tenemos aquí al final lo que es el punto y vamos a colocar el número de página de donde se sacó esta información que corresponde. Lo voy a poner en verde. Esta es la información que se sacó del artículo. Entonces voy a buscar el número de la página de donde se sacó su información y el número de página es la página 92. Entonces regreso, lo pongo entre paréntesis 92, cierro paréntesis y queda ahí. Voy a borrar esta parte de aquí, después se vayan a confundir. No debe quedar así sin color. Solo quería indicar que esto corresponde a la información que se sacó del documento. En este caso hemos terminado con el primer ejemplo de la cita bibliográfica con una cita textual mayor a 40 palabras. Como el video se va a hacer demasiado largo por la explicación, voy a hacer un segundo video explicando otra forma de realizar estas citas textuales con mayores a 40 palabras. Sigue mi canal, que vamos a seguir subiendo información en base a las normas APA séptima edición. Vamos a también hablar de otros temas relacionados a las investigaciones, como herramientas, encuestas, entrevistas, cómo buscar ese tipo de información que sirva
para ubicarlos en las tesis, en los artículos científicos, entre otras actividades que normalmente se suelen hacer para crear un producto, es decir, un archivo, un documento de investigación. Dicho esto, nos vemos en una próxima emisión.